Muy buenas tardes, ingeniera. A continuación voy a explicar el taller de direccionamiento IPv4 presentado por Javier Arturo Pineda Villate. Bueno, para empezar, vamos a hacer el direccionamiento IPv4 con metodología BLSM. Para este caso vamos a utilizar la CEDITAMA. Entonces, donde se nos pide que hagamos por medio de metodología BSM el direccionamiento para los siguientes redes: visitantes, biblioteca, académicos, sala de informática y administrativos. Bueno, para empezar vamos a utilizar la red más grande una vez la ordenemos de mayor a menor. Para este caso sería visitantes con 1016 hosts. Entonces, lo primero que necesitamos hallar es el número de hosts posibles. Entonces utilizamos la fórmula 2 a la n que contenga el número de hosts. Entonces, para este caso necesitamos para 1016. El número que nos contiene sería 2 a la 10, que sería 2024 menos 2 hosts posibles. ¿Por qué menos 2? Porque se descarta tener como un host posible asignable la dirección de red y la dirección de broadcast. Ahora utilizamos hallamos el número del prefijo, donde utilizamos la fórmula que sería 32 menos n, que es el exponente a la base a la cual hallamos el número anterior. Entonces para este caso sería 10, ¿sí? Entonces sería 32 menos 10 nos daría 22. Ahora hallamos la máscara de red a partir del prefijo que hallamos anteriormente. Y ¿cómo se hace? Entonces de izquierda a derecha empezamos a contar 22 unos para este caso, dándonos finalmente la máscara de red 255, 255, 252.0. Ahora hallamos el intervalo entre redes. Este se determina restando 256 menos el último valor que obtuvimos en la máscara de red, que cuál fue 252. Entonces sería 256 menos 252 dándonos 4. Ahora tenemos ya todas las direcciones que necesitamos para la red de visitantes, que requiere 1016 hosts o usuarios a conectar. Entonces finalmente, ¿cómo tenemos estos datos? La dirección de red, como iniciamos con el más grande, estamos iniciando este análisis. Entonces la dirección de red es 16.30.0.0, ¿sí? Porque estamos empezando. El rango de direcciones empezaría desde el punto 1, ya que la dirección de red no se puede asignar. Y vamos hasta el 16.30.3.254. ¿Por qué 254? Porque el broadcast nos utiliza la última dirección asignable, ¿sí? No, perdón, la última dirección que no es asignable. Y tenemos la gateway, que por buenas prácticas siempre la vamos a dejar como la primera dirección asignable. Finalmente tenemos la máscara de red, que es 255, 255, 252.0. Ahora vamos a hacer la asignación de dirección. Bueno, cabe resaltar que este proceso se haría consecutivamente para todos los demás direcciones, ¿sí? Para biblioteca, administrativos, etcétera, y así con todas las sedes. Ahora, una vez ahora vamos a hacer las direcciones, la asignación de direcciones fijas. Para este caso, para ejemplificar, la sede de Chiquinquirá. Entonces tenemos que las direcciones fijas que necesitamos son para la biblioteca, los académicos y los administrativos. Entonces, para este caso vamos a utilizar a los administrativos. Entonces, ¿cómo asignamos una dirección fija en Cisco Packet Tracer versión 8? Simplemente tenemos que darle clic al PC, como se ve a continuación, a este caso, al PC41, que hace parte de la red de administrativos. Y dentro del PC vamos a desktop o de escritorio, a configuración IP, y ingresamos los datos que se nos pidan. Entonces en el primero tenemos la dirección IP. Esta dirección IP, ¿cuál sería? Una del rango asignable. Nosotros tenemos el rango asignable desde la 33 hasta la 46. Entonces vamos a asignar la 35. Ahora se nos pide también la máscara de red. También la tenemos, que es 255, 255, 255.240. Y finalmente la de gateway, que sería 18.30.10.33, que es, como hemos dicho, la primer asignable para buenas prácticas. Ahora, bueno, y eso se haría con todos los demás computadores que requieran de asignación de direcciones fija. Listos, ahora vamos por la asignación de direcciones dinámicas. Para este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar la sede de Chiquinquirá, donde tenemos la asignación dinámica tanto de sala de informática como visitantes. Como podemos ver, estos dos requieren una gran cantidad de hosts, o pues una cantidad más grande que la asignación fija. Y esto tiene mucho sentido porque la asignación de direcciones dinámicas
se hace automáticamente. Esa es la idea. Entonces, para empezar, tenemos la información requerida, que es los números, bueno, el número de usuarios que necesitamos y todas las direcciones como es la de red, el rango de direcciones y el gateway y la máscara de red. Entonces, se inicia dirigiéndonos a el servidor, porque se necesita un servidor que haga esta tarea, ¿sí? Nos dirigimos a ese servidor y le damos una dirección IP estática, pero solo porque se la vamos a dar al servidor, ¿sí? Entonces lo hacemos con la información que se nos da acá de sala informática Chiquinquirá. Entonces lo hacemos con la siguiente dirección estática asignable, que sería la 2. Y asignamos los demás datos, conocidos como el gateway y la máscara de red. Ahora ingresamos a configurar a servicios y en servicios vamos a DHCP y tenemos que realizar los siguientes pasos: prender el DHCP, asignar el gateway, que sabemos que es el punto 1, ¿sí? Y también desde dónde va a iniciar el asignar las IPs. Entonces, ¿desde dónde la asignar? Desde el 3. ¿Por qué el 3? Porque el 0 es de red. El 1 es del gateway. El 2 está asignada simplemente y solamente para el servidor. Entonces, a partir del 3 tendríamos todas las posibilidades para asignar los usuarios. Y finalmente le decimos cuántos usuarios máximos vamos a tener. Para nuestro caso es 664. Ahora, finalmente, cada PC que esté conectado a esa red le tenemos que cambiar el estado de estático a DHCP. Una vez lo cambiemos ahí, simplemente no podremos meter estos datos y lo hará él automáticamente. Ahora vamos con la configuración de las VLAN. Entonces, las VLAN, esta VLAN, bueno, la configuración de las VLAN. Este switch que vemos a continuación, que es el switch 25, tiene conectadas 7 componentes o 7 dispositivos. Entonces tenemos, con los rojos tenemos 4 hosts, con los verdes, que sería el 2 y el 3, tenemos 2 truncales, ¿sí?, que conectan a otro switch, y con el 7, que está en azul, tenemos el router. Entonces, para empezar a configurar las VLANs de la manera más ordenada posible, accedemos a la configuración del switch y le asignamos un nombre a cada VLAN, ¿sí? Entonces, la VLAN 2 corresponderá siempre a académicos, la VLAN 3 corresponderá siempre a administrativos y la VLAN 4 siempre a biblioteca. Ahora, tenemos que reconocer las interfaces por las cuales están conectadas hacia el switch esas VLAN, o bueno, sí, las VLAN o los hosts, perdón. Entonces reconocemos que está por el Fast Ethernet 01, 02, 06 y 07 respectivamente. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es entrar a esa interfaz. Por ejemplo, para la 01 entramos a esa interfaz y escribimos el siguiente comando: switchport access VLAN 4. ¿Por qué VLAN 4? Porque VLAN 4 se refiere a la biblioteca, ¿sí? Como podemos ver a continuación, la VLAN 4 es la biblioteca. Entonces la asignamos a la biblioteca y así sucesivamente hacemos el mismo procedimiento para todos las interfaces que estén conectadas por medio de host. Listos. Ahora tenemos que asignar las troncales, ¿sí? Entonces estas troncales se refiere a la conexión entre switches. Entonces para este caso tenemos el Fast Ethernet 03 y el 04. ¿Cómo activamos las troncales? Que prácticamente activamos que haya transmisión de datos entre switch. Lo activamos entrando por ejemplo, al F03, ¿sí?, al Fast Ethernet 03, y simplemente le damos al comando switchport access, perdón, switchport mod trunco, ¿sí? Y de esta manera asignamos o dejamos encendido el modo truncal o trunking o truncamiento. Finalmente podemos verificar el funcionamiento de los comandos anteriormente introducidos por medio del comando do show VLAN brief. ¿Esto qué nos arroja? Nos arroja una tabla donde tenemos las VLANs y tenemos los puertos que están conectados. Entonces podemos comprobar a continuación que está bien. ¿Por qué? Porque académicos, que es la VLAN 2, está conectado por el puerto 06 y eso está bien porque el morado significa académicos. Administrativos, que está conectado por el puerto 07, está conectado de manera satisfactoria porque el color marrón se refiere a los administrativos. Y finalmente la biblioteca, que es el naranja,
tiene dos hosts conectados y ahí están bien seleccionados, que es el Fast Ethernet 01 y el Fast Ethernet 02. Ahora, por último, también podemos verificar el truncamiento, ¿sí? Entonces, este también lo podemos hacer por medio del código do show interface trunk. Entonces, por este modo podemos saber, con este comando podemos saber si este modo de truncamiento está encendido. Para este caso, tanto el Fast Ethernet 03 como el 04 está en modo on, o sea, prendido. Ahora pasamos a la conexión directa. Bueno, esto se haría para cada uno de los switches, ¿sí? Para cada uno de los switches tendremos que ver que está conectado y de esta manera hacerle su respectiva configuración. Bueno, ahora pasamos a la conexión directa entre dos switches por medio de un mismo router. ¿Cómo hacemos esto? Como se puede ver aquí, la conexión está en verdes, quiere decir que está activa. Y esto se hizo entrando al router y después entrando a config y a Giga Internet 01, por ejemplo. Vamos a hacerlo para el 01 que está conectando la sala informática. Entonces necesitamos los datos de sala informática Tunja. Entonces con sala informática Tunja, con los datos de sala informática Tunja, simplemente procedemos a llenar los datos requeridos y a activar esto, ¿sí? Y de igual manera se haría con Giga Ethernet 02. Y de esta manera tendríamos conectado tanto el switch 7 como el switch 6, como se muestra aquí a continuación. Aunque correspondan a VLANs diferentes, con este método tienen un enlace de conexión. Bueno, ahora pasamos a la red de enlaces redundantes. ¿Qué es una red de enlace redundante? Es aquella red que, a pesar de que, digamos, falle otra, puede seguir conectándose. Entonces esta estructura corresponde a una red redundante. ¿Por qué? Porque si dijéramos que tanto la línea 1 como la 4 fallaran, la red 3 podría seguir distribuyendo los datos del router 0 y hacia el router 0. Ahora pasamos a qué es una red WAN. Una red WAN es aquel que es una red ampliable, ¿sí? Entonces es una red que une o que puede conectar pequeñas redes LAN. Para este caso se hace por medio de IP públicas en las cuales tenemos el 19.30.0.0 o la 22.30, etcétera. Entonces, para hacer esta asignación de las redes WAN por medio de las IP públicas, necesitamos tener en cuenta el interfaz de serial, ¿sí? Con esta interfaz de serial vamos a empezar a asignar las direcciones IP públicas. Entonces, ¿cómo se hace esa asignación? Por ejemplo, vamos a entrar al router 0. Si entramos al router 0 y entramos a la configuración, nos va a pedir la dirección IP y la máscara. En este caso, ¿cuál sería la IP? Vemos que, digamos, para conectar estos dos que están conectados por el serial 010021, los vamos a conectar por medio de esta IP pública, que es 20.30.0, ¿sí? Entonces, ¿cómo la conectamos? Con la siguiente, ¿sí? Con la 1. ¿Sí? Entonces, si digamos, conectamos el router 0 con el 1, el router 3 tendrá que ser conectado aquí con el 2. Entonces haría de igual manera para todas las conexiones de todos los routers el procedimiento que se acabó de explicar. Y de esa manera tendríamos la red WAN. Ahora finalmente vamos a hacer una conexión estática o un enrutamiento estática por medio de la red WAN. Entonces en este caso queremos conectar la sede Tunja y la sede Sogamoso, los visitantes de la sede Tunja y la sede Sogamoso. Entonces la idea es que tanto se puedan pasar como se puedan recibir datos, como se ve en la imagen. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, para hacer la conexión por medio de enrutamiento estático, lo que tenemos que hacer es acceder, por ejemplo, vamos a acceder al router 3, ¿sí? Aquí accedemos al router 3 en configuración y vamos al apartado estático. Nos pide tres datos, nos pide network. ¿Qué sería el network? El network es a donde queremos, a la dirección de red a donde queremos dirigirnos. Como el router 3 pertenece a Sogamoso, entonces a donde queremos dirigirnos es a Tunja. Entonces ingresamos la dirección de red de Tunja, ¿sí? Después nos pide la máscara, ¿listos? Ingresamos la máscara de la dirección de red de Tunja. Y finalmente nos pide el Next Hop. ¿Qué es el Next Hop? El Next Hop es la dirección por la cual se va a conectar
por medio de dirección IP pública. Entonces, aquí por medio de esta imagen se tiene ejemplificado que el router 0 se le dio una IP pública de 20.30.0.1, ¿cierto? Entonces al router 3, cuando estemos haciendo el rutamiento estático, le vamos a dar esa IP, ¿sí? Le vamos a dar la IP del router 0. Y de esta manera ya tendríamos la conexión del router 3. Se hará lo mismo con el router 0, ¿sí? Teniendo los datos de la C visitantes Sogamoso, y se haría exactamente igual. Entonces finalmente podemos ver aquí que se hace un envío de un mensaje entre Cs y es satisfactorio. También podemos verlo aquí en la simulación. Entonces vamos a poner un mensaje de visitantes Tunja de la laptop set 1, por ejemplo, a la laptop 5. Y nos dice que es satisfactoria. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer de la 2 a la 5. Y nos sigue diciendo que es satisfactoria. Por lo tanto, nuestro enrutamiento estático fue satisfactorio. Finalmente, para mostrar que las VLANs funcionan, vamos por ejemplo a ir aquí a la red Chiquinquirá y vamos a pasar un mensaje de administrativos. Nos va a decir que es satisfactorio, pero por ejemplo, si nosotros queremos pasar de un administrativo a la biblioteca, nos va a decir fallado. Y esto está bien porque esta es la idea de tener las redes agrupadas por VLANs. Muchas gracias, ingeniera.